Buenos días, hermanas y hermanos. La Santa Misa de hoy se ofrece por la salud de Padre Jaime Riquelme, Elizabeth Alvear Estrada, hermana Ángela Cruzat, hermana Tehualda González, hermana María Francisca Silva, Jimena Novoa, Rosario Barros, Luis Novoa, familia Palma Gómez. Y vamos a encomendar nuestras intenciones por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos: Pascuala del Carmen Ríos Almendra, Ramón Ormazábal, Omar Ríos, Josefina Arratia Olivera, Sergio Espinosa Muñoz, Carlos Humberto Zagal Irribarra, José René Borges Coñecar, Ramón Escobar Urrutia, Amelia Urrutia Delgado, Juana Magali Escobar Urrutia, Aurelio Escobar Sangüesa, Domingo Gómez Lagos, Luis Delgado Urrutia, José Urrutia Gómez, José Escobar Moraga, Mariano Barrera Figueroa, Remigio Vallejos Andrade, Laura Palma, Laura Valencia, Luis Salazar, Humberto Novoa, Félix Fuentes Fuentes, Floridor Novoa Cid, Arturo Tazara, Sergio Salgado, Domingo Salgado, Francisco Tazara, Lino Catalán, Héctor Rodríguez, Mariano Cabezas, José Ángel Muñoz Muñoz, Padre Alberto Hitchfeld, Diácono Arturo Alarcón, Padre Alberto Verden, José Nieves Escalona, Hugo Novoa, Juan Mellado, Ramón María Ángel, Alfonso Fica, Edmundo Gutiérrez, Francisco Benavides, Leopoldo Pacheco, Ramón Quesada, y también vamos a encomendar a las benditas almas del purgatorio. Nos encontramos ya en el 12º domingo del tiempo común. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús calmando la tempestad, una escena que nos muestra tres grandes realidades: las tormentas que golpean nuestra vida, los temores y dudas que nos acompañan, y a Jesús que parece dormido, pero que calma el vendaval. Con profunda alegría también, hoy celebramos el aniversario de la diócesis de Santa María de los Ángeles. Recibimos a nuestro pastor, Monseñor Felipe Bacarreza Rodríguez, quien presidirá esta Eucaristía. Les invito a ponerse de pie. Cantamos en el número 6. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió.
Vamos cantando, Él viene con nosotros. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy día vamos a celebrar esta Eucaristía pidiendo en modo especial por nuestra diócesis, que hoy cumple 62 años desde que fuera fundada por la Constitución Apostólica Ex Quo Gravissimum del Papa San Juan XXIII. También, por supuesto, vamos a orar por todos los padres en este Día del Padre. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por muchos. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén.
Concédenos, Señor, tener temor al mismo tiempo que amor a tu santo nombre, porque tú jamás abandonas a quienes estableces en la solidez de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tempestad, diciendo: ¿Quién encerró con 2 puertas al mar cuando él salía a borbotones del vientre materno, cuando le puse una nube por vestido y por pañales densos nubarrones? Yo tracé un límite alrededor de él, le puse cerrojos y puertas, y le dije: llegarás hasta aquí y no pasarás. Aquí se quebrará la soberbia de tus olas. Palabra de Dios. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Los que viajaron en barco por el mar para traficar por las aguas inmensas, contemplaron las obras del Señor, sus maravillas en el océano profundo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Con su palabra desató un vendaval que encrespaba las olas del océano. Ellos subían hasta el cielo, bajaban al abismo, se sentían desfallecer por el mareo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Pero en la angustia invocaron al Señor, y Él los libró de sus tribulaciones. Cambió el huracán en una brisa suave y se aplacaron las olas del mar. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Entonces se alegraron de aquella calma, y el Señor los condujo al puerto deseado. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia, al considerar que si uno solo murió por todos, entonces todos han muerto. Y Él murió por todos, a fin de que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso, nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie con criterios puramente humanos, y si conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos más así. El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente. Palabra de Dios. Te alabamos.
un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Aquel mismo día, al atardecer, Jesús dice a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y lo llevan en la barca tal como estaba. E iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte tormenta y las olas irrumpían en la barca, de manera que ya se llenaba la barca de agua. Él estaba en popa durmiendo sobre un almohadón. Lo despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran calma. Y les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, este relato impresionante del Evangelio, que vemos el poder de Cristo, hay que usar la imaginación para imaginarse cómo tuvo que hacer eso. Estos hombres, los discípulos de Jesús, eran pescadores de ese lago. El mar de Galilea es un lago. Eran pescadores de ese lago y lo conocían bien. Y sin embargo, esos hombres empezaron a tener temor de perecer, al punto de gritar de temor por las olas tan grandes que ya hacían hundir la barca. Y en eso Jesús, con su palabra, produce una gran calma. Este episodio está en el Evangelio de Marcos, es parte del desarrollo de este Evangelio. El Evangelio de Marcos comienza con este título: Evangelio de Jesús Cristo, Hijo de Dios. Por tanto, desde el comienzo, el lector sabe quién es Jesús. Es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero concluye con la profesión del centurión, que era un romano, con la muerte de Jesús y el centurión diciendo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Por eso comienza con esa declaración y concluye con lo mismo. Y todo el resto del Evangelio consiste en revelar eso: quién es Jesús. Por eso ustedes recordarán que este Evangelio comienza, se abre con Jesús en una sinagoga. Lo primero que hace es expulsar un demonio, un hombre que estaba endemoniado. Jesús con su palabra lo libera y la gente dice: ¿quién es este? ¿A quién los espíritus manda con una palabra los espíritus y le obedecen? Empiezan ya a preguntarse por esta identidad de Jesús. Más adelante vemos que él purifica a un leproso, que se acerca y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dice: quiero, queda limpio. Y el hombre quedó limpio de la lepra. Lo vemos que en una ocasión perdona a un hombre diciendo: tus pecados te son perdonados. Y todos dicen: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús, haciendo caminar a ese hombre, demuestra que él tiene ese poder. Por tanto, la personalidad de Jesús inquietaba
preguntaban todos, ¿quién es este? En este episodio tenemos otro paso en que sus apóstoles concluyen diciendo, ¿quién es este? Y no solo perdona pecados, no solo expulsa demonios, sana de la lepra o levanta a la suegra de Pedro de su enfermedad, sino que también el viento y el mar le obedecen. La respuesta obvia es, este es el que los creó. Este episodio comienza con una frase que parece un poco oscura. Dice, llegada la tarde de aquel mismo día. ¿Cuál día? Un día que había empezado de esta manera. Jesús estaba a la orilla del lago y empezó a llegar una multitud. Era tanta la gente que ya no se veían los que estaban más lejos y entonces se subió a una barca. Separaron la barca un poco de la orilla y él se sentó y empezó a enseñarles muchas cosas en parábolas. Entonces el escenario es ese, Jesús sentado en la barca, como en la cátedra, porque acentúa que se sentó. El maestro para enseñar se sienta, así era en Israel. Y empezó a hablarle a la gente que estaba en la orilla. Por eso cuando dice, lo llevaron hacia la otra orilla, dijo, pasemos a la otra orilla, y lo llevaron tal como estaba. No sé tal como estaba, ¿qué significa? Bueno, estaba sobre la barca. Jesús no se bajó de la barca cuando emprendieron la travesía hacia la otra orilla. Pero dice, había otras barcas con él. Bueno, eso significa que cuando Jesús empezó a hablar, se juntaron a la barca de él otras barcas. Su escenario, su público estaba en la orilla y en otras muchas barcas estaban llenos de gente alrededor. Lo rodeaban otras barcas y también la gente en la orilla. Por eso, esto que al leerlo separado de todo el capítulo aparece oscuro, es claro si uno lee el comienzo del capítulo. Jesús se sentó en la barca, otras barcas se acercaron con gente a escucharlo, y después de hablarles probablemente todo el día, por eso dice al atardecer de ese día, ya Jesús decide pasar a la otra orilla y parten tal como está, es decir, en la barca, y se van a hacer esta travesía. Y en eso ocurre lo que describe el Evangelio. Nosotros queremos subrayar también la reacción de los apóstoles. Como dijimos, ellos eran pescadores de ese lago. Pedro y su hermano Andrés eran pescadores. Juan, Santiago y Juan eran pescadores. Y estaban temerosos de esa tormenta. Y interpretan la actitud de Jesús que dormía. La actitud de Jesús es de la total calma. Una persona no puede dormir, ¿no es cierto? Si tiene alguna inquietud, alguna preocupación, impide dormir. Jesús no tiene ninguna, está en absoluta calma, durmiendo. ¿Cuál es la reacción de los apóstoles? Lo ven dormido y dicen, Él está en otra, no le interesa nuestra suerte, nosotros nos vamos a morir y no le importa. Y así, nerviosos, lo despiertan. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Eso es un reproche contra Jesús. Es como decirle, la suerte nuestra a ti te tiene sin cuidado. Y no es verdad. Pero la reacción de Jesús, en lugar, la reacción nuestra sería ofendernos, ¿no es cierto? ¿Por qué me dices tú esto? Jesús no es de eso. No se ofende en absoluto. No se detiene en ese tipo de cosas Jesús. Sencillamente se despierta, se levanta y le dice al viento, calla. Y al mar enmudece y se produjo la calma. Pero lo que sí reacciona Jesús es que les pregunta a ellos por qué tienen tanto miedo. Y aquí el Evangelio expresamente distingue dos cosas, el miedo y el temor, y las distingue claramente. Por eso este episodio es muy importante. Jesús les pregunta por qué tienen miedo. ¿Y tienen miedo de qué? De morir, de ahogarse en el lago. Tienen miedo a los elementos de este mundo, a los terremotos, a una pandemia, a cosas de este mundo, incluso a los asaltantes, a los ladrones. Lo que tiene uno ante eso es miedo. Esas cosas son naturales. Sabemos cómo son, las conocemos y sentimos miedo. Pero después, cuando se produzca calma total, ya no tienen miedo de nada, si el mar está calmado.
En cambio dice, se llenaron de gran temor. ¿Pero cómo? Tenían miedo cuando era la tormenta, ahora que la tormenta se calmó. Es que lo que tienen es otra cosa. Incluso el Evangelio dice, temieron con gran temor. Usa el verbo temer y el sustantivo temor. ¿Ante qué? Ante Jesús, porque entendieron quién era Él. Ese es el temor. Y es un don de Dios, es una cosa santa. Lo concede el Espíritu Santo. Y es cuando uno capta la divinidad. No la capta nuestra inteligencia, la capta un don. Y ellos captaron quién era Jesús. Y por eso la pregunta, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es una pregunta retórica que tiene una respuesta obvia. Este es Dios, es el que los creó. Nadie puede mandar al viento y al mar, sino Dios. Eso es lo que dicen las otras lecturas que se han proclamado en este día. Clamaron a Dios en su angustia, en medio de la tormenta, y Él hizo venir una gran calma. Eso lo concede Dios. Por eso, lo que nos enseña también este Evangelio es que Jesús es verdadero hombre, y por eso duerme, como todo hombre, porque está cansado de tanto hablar durante todo el día, enseñar. Imagínense ustedes que hablar desde la barca, la gente en la orilla, sin micrófono, con lo que es cansador. Uno tiene que quedar agotado, porque hay que hablar a voz muy alta. Cierto que en ese tiempo, y en tiempos sucesivos, todos los predicadores tenían la voz muy impostada, no habían micrófonos. Por eso todos los templos tenían un púlpito alto, donde se ponía el predicador para estar más cerca de la gente, pero igual había que tener buena voz. Hasta hace poco, en la iglesia en Oriente, donde todo es cantado, para ser presbítero era requisito tener buena voz, porque si no, no se podía celebrar la liturgia. Bueno, Jesús la tiene que haber tenido, pero tiene que haber quedado muy cansado. Por eso Él es ciertamente verdadero hombre. Y por eso, como es verdadero hombre, puede estar con nosotros. Y estaba ahí, en la barca. Pero es el verdadero Dios. Y a Él, la promesa de Él se cumple también hoy. Yo estoy con ustedes todos los días. No es decir, Dios está en todas partes. No, está Jesús, que es Dios, pero está como hombre, con nosotros. Dios y hombre, tal como estaba en esa barca. Y nos sigue diciendo a nosotros por qué tienen tanto miedo. Si Él está con nosotros, no debemos tener miedo. Y si tenemos miedo de cosas, la única respuesta es porque nos falta fe. Nos falta fe en que Él esté con nosotros y nos falta fe en que Él es Dios. Y tenemos que pedirle al Señor, aumentanos la fe. Él cumple su promesa. Yo estoy con ustedes todos los días, sin que falte uno, hasta el fin de los tiempos. Y por tanto, si nosotros tuviéramos fe en Él, esa reacción tan humana que es el miedo ante las cosas de este mundo, no la tendríamos. Y ese es el testimonio que nos dan los santos. Los santos no tienen miedo. Hay una pasión que ellos no sufren, que es el miedo, porque están siempre con Jesucristo. Y Él tiene todo en su mano. Recuerdo episodios de algunos santos, como otras veces lo he mencionado, pero San Juan Bosco, por ejemplo, atentaron contra su vida muchas veces, le dispararon, nunca tenía miedo. Si tenía que ir a atender a una enferma a medianoche, partía. Tanto que sus discípulos al final le dijeron que se hiciera acompañar por un perro. El perro se hizo famoso, se llamaba Grillo, Gris. Todas las historias de Don Bosco hablan de este perro. Él se reía, decía, que me va a proteger un perro, era un perro bastante feroz. Porque él no tenía miedo, porque el que va con Cristo no tiene miedo. Y por eso nosotros tenemos que hacer un acto de humildad cuando sintamos miedo. Y decir, Señor, tú me dices todavía no tienes fe. Y es verdad, porque el día que tenemos miedo es porque nos falta fe. Eso lo dice claramente este Evangelio, en el cual se da, como decía, un paso adelante muy importante en la identidad de Jesús, de quién es Él. Y lo más asombroso es que su identidad quedó en evidencia completa justamente en su muerte.
Por eso se produce esto que dice San Pablo. Él dio la vida por nosotros. Y nosotros debemos seguir sus pasos. Y dice, si antes nosotros conocimos a Cristo según la carne, es decir, por medio de la vista, por medio del oído, que son nuestros órganos del cuerpo, ahora ya no lo conocemos así. Ahora lo conocemos por la fe, y esa es la que importa. El otro conocimiento lo tuvo también Pilato, y Pilato no creyó. Lo tuvieron los sumos sacerdotes, y no creyeron en él. El conocimiento que importa es el que podemos tener nosotros, que es solamente de fe. Y ese es el que nos pide Jesús en esta vida, y es Él el que nos garantiza, por ejemplo, en esta situación de pandemia, que se puede homologar a esa tormenta en que justamente mucha gente teme por su vida. Bueno, confiemos en el Señor, que Él está en la barca y que Él va a calmar esta tormenta si nosotros confiamos en Él. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Elevemos nuestro corazón a Dios nuestro Padre y pidámosle por toda la Iglesia que va en la barca en la cual va Cristo, para que confíe en su poder y lo anuncie al mundo como el Salvador. Roguemos al Señor. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, y por todas sus intenciones, roguemos al Señor. En este día en que nuestra diócesis cumple 62 años desde que fue creada, pidamos por ella, por esta porción de la Iglesia que está en estas tierras nuestras, por los obispos que la han regido hasta ahora, por todo su clero, personal consagrado, todos los laicos comprometidos en las tareas de evangelización, los catequistas, para que cumplamos esta misión que el Señor nos encomienda de anunciarlo a Él. Roguemos al Señor. También pedimos por todos los varones que tienen la misión de ser padres, para que eduquen a sus hijos en la fe, en el conocimiento de Dios, sobre todo con su ejemplo. Roguemos al Señor. Por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, roguemos al Señor. Clamemos al Señor, como hicieron esos apóstoles, para que nos libre de la pandemia que nos aflige. Roguemos al Señor. Y por las intenciones que se han indicado al comienzo de esta Eucaristía, roguemos al Señor. Padre misericordioso, escucha las súplicas de tus hijos. Te las presentamos por manos de la Virgen María y en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Número 97. En tus manos divinas de Padre hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Estos brazos que elevan alegres las ofrendas de vino y de pan, en tus manos divinas de Padre hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Esta tierra labrada con pena, donde brilla
hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, te ofrezcamos el obsequio de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque con amor celebramos su muerte, con viva fe proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco,
conmigo, indigno servidor tuyo, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Número 128. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría, tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras, ya no hay noche, tú eres luz. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, los fracasos, ya no temo, Señor, la ingratitud, porque el triunfo, Señor, en la vida tú lo tienes, tú lo das. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la muerte, ya no temo, Señor, la eternidad, porque estás allá esperando que yo llegue hasta ti. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, los abismos, ya no temo, Señor, la inmensidad, porque eres, Señor, el camino y la vida y la verdad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Comunión espiritual para los que se unen online. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Jamás permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos.
renovados por la recepción del cuerpo santo y de la sangre preciosa de Jesucristo, imploramos tu bondad, Señor, para obtener con segura clemencia lo que celebramos con fidelidad constante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los guarde. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Oración a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Vayamos en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Número 214. Hoy quiero cantarte, Señora de los ángeles, Reina soberana, Madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor, puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Salve, surco abierto, donde Dios se siembra, te eligió por madre, Cristo el Redentor. Salve, esclava y reina, Virgen Nazarena, casa, paz y abrazo para el pecador. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor, puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Ave María Purísima, San José, ruega por